Vamos a continuar con las articulaciones. Vamos a ver cómo está formada una articulación tipo. Nos vamos a ir al libro. Bueno, pues más que nada para que tengáis la fotografía de bueno, pues lo básico que vamos a ver y os lo podéis estudiar. Y luego nos vendremos aquí a la pizarrilla y haremos un dibujo de estos de los míos. Un diagrama para ver cuáles son los elementos y comentarles, bueno, de una articulación tipo. Una articulación que no existe, pero que puede tener todos los elementos que puede tener cualquier articulación. Bien, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos ahora al libro, lo vemos y luego venimos a la pizarrilla para continuar. Partes de una articulación tipo. Para estudiar este apartado nos centraremos en un tipo de articulaciones que denominamos, las conocemos ya, ¿verdad? Las diartrosis, las móviles o sinoviales. Ahora veremos por qué se llama sinovial. Sinoviales, no es articulación, ese tipo. Pero vamos, el nombre técnico es diartrosis. Podemos ver estos nuevos elementos que son comunes no a todas, hay algunos que no están en todas, pero bueno, cualquier diartrosis puede tener cualquiera de estos elementos, de hecho los tiene todos menos algunos, ahora los comentamos. Todas las enartrosis, que son las que nos interesan porque, oye, las fijas pues tienen poco que decir de ellas, pues permiten la unión de dos o más huesos, ¿verdad? Pero no permiten el movimiento, no hay movimiento, por eso son fijas. Y las otras, pues ya sabemos que son las semimóviles, pues son esas articulaciones, las anfiartrosis, que hay un cartílago entre medias. Por ejemplo, la sínfisis del pubis, por ejemplo, las articulaciones de las costillas con el esternón. En fin, como hay un cartílago entre medias, pues no hay nada más. Hay eso, un cartílago. En las otras, en las que puede haber otras cosas, pues serán en las diartrosis, en las móviles. Ya sabemos que hay varios tipos y depende de lo que haya, pues habrá más espacio, menos espacio y requerirá unos elementos u otros. Venga, pues lo primero que tenemos en cuenta es, según lo que decíamos, para decir que era una articulación, pues los dos extremos de huesos, o sea, los extremos óseos de dos huesos o más, no importa, los extremos óseos. Esos extremos terminan o empiezan, bueno, pues en el cartílago articular, ahora veremos qué es lo que es. Entre medio de los dos va a haber siempre un espacio interarticular en el que va a haber cosas, va a haber un líquido, que se llama líquido sinovial, solamente en este tipo de articulaciones, por eso también se llaman sinoviales. Va a haber una membrana, una cápsula y un menisco en ocasiones, ¿sí? También va a haber elementos que lo que hacen es mantener esa articulación con unos límites. Ahora lo estudiamos. Esos elementos son los ligamentos. Y luego están los músculos con sus tendones, que lo que hacen es, bueno, pues generar esos movimientos, controlar esa articulación. El cartílago articular, formado por células llamadas condrocitos, ahora hablamos un poquito más de ellos, sustancia intercelular, etcétera, etcétera. Mira, ahí lo tenéis, es para que lo podáis estudiar. Esa vascular, o sea, ahí no llega ningún vaso a llevarle nutrientes ni oxígeno, pero sin embargo esos condrocitos, oye, pues ahora hablamos de ellos. El líquido sinovial está ahí entre medio de las articulaciones, la membrana sinovial, digamos que es la cara interna de lo que sería la cápsula. El menisco en ocasiones no está en todas las articulaciones, pero tampoco está solamente en la rodilla, que hablamos de menisco y la mente se nos va a la rodilla, no, hombre, ahí en otros sitios. Los ligamentos, importantísimos. Tienen que limitar los movimientos articulares. Y, hombre, aquí no lo pone ya, pero ya os lo he dicho, el número 9, ¿verdad?, que son los músculos y los tendones. Al fin y al cabo son los que tienen que generar los movimientos que permiten esa articulación. Bueno,
Ya tenemos aquí la foto de lo que hay que estudiar. Ahora vamos a ampliarlo un poquito y hablar de cada uno de estos elementos. Bueno, pues aquí tenemos una articulación que la verdad es que no existe, no hay articulaciones tan feas, pero bueno, se parece, he querido dibujar algo. Hay dos extremos óseos, tampoco lo vamos a complicar y vamos a hacer una aquí que haya un montón de extremos óseos, no, para entenderlo bien. Bueno, se puede parecer alguna, pero no importa. El caso que he tratado de dibujar, pues lo más importante, un hueso, otro extremo óseo, y bueno, pues esto que puede ser el molde de esto, que más o menos encaja, ¿qué importa? El caso que en cualquier articulación esos dos extremos óseos tienen que encajar lo más posible, porque al fin y al cabo es donde va a haber el movimiento. En fin, esto es fácil. El número 1, que serían dos huesos, lo que nos importa, la articulación donde va a estar en esos extremos óseos. Vale, pues este es el número 1. El número 1, los extremos óseos. Eso está claro, tampoco hay que explicarlo mucho. Los extremos de esos dos huesos que se van a articular. Más cosas que hay en una articulación móvil, sinovial. El cartílago articular, mirad. En realidad, estos huesos no llegan a articularse, ellos hueso contra hueso. El hueso es demasiado duro, no rígido, pero sí es demasiado duro. Y si se articularan, pues es lógico pensar que habría un desgaste. Dos cosas que se están articulando y que se están moviendo, pues necesitan algo entre medias que suavice de alguna manera ese roce, ¿verdad? Bueno, pues el hueso, en su extremo articular, donde se va a articular, no aquí, que ahí no se va a articular con nada. En la zona donde se va a articular, no termina en hueso, termina en una cosa que se llama cartílago. Vamos a intentar dibujar el cartílago. Aquí viene el hueso y a partir de aquí se va generando pues una zona. La ternilla, eso, cartílago. Aquí también, aquí también. Ese cartílago, cuando hablábamos de los tejidos, una de las clases de tejido conjuntivo o tejido conectivo era el tejido cartilaginoso. Y decíamos que había tres tipos de tejido, tres tipos de cartílago. Cartílago laxo, ¿os acordáis? Esto, cartílago laxo, sirve para dar forma, en fin. Hablábamos de otro tipo de cartílago, que era el cartílago fibroso. Bueno, pues era bastante duro, pero no llega a ser hueso. Y también hablamos de otro tipo de cartílago, cartílago hialino. Cartílago hialino. Vamos a ponerlo. Cartílago con H, hialino. ¿Os acordáis? Bueno, pues hablamos del cartílago hialino. Se llama cartílago hialino pues porque sobre todo está formado por un ácido hialurónico. Os sonará, seguro que os suena. Bien, el cartílago es lo más parecido al hueso. Vamos a recordar un segundo el hueso. ¿Os acordáis? Hueso, y ahí había células, porque era tejido vivo, duro, que no rígido, duro, pero era tejido vivo, formado como todos los tejidos, por células, en este caso el hueso, osteocitos, ¿verdad? De varias clases. Bien, pues en el cartílago es lo más parecido que hay al hueso. También está formado por una sustancia intercelular, hombre, dura, no llega a ser tan dura como la sustancia intercelular del hueso, es mucho más laxa, y por células vivas, que en este caso se llaman condrocitos. Condros, cartílago, latín, bueno, pues condrocito. Osteocitos, citos, células, siempre que aparezca la palabra cito es célula. Osteocito, hepatocito, eso, condrocito, célula del cartílago.
Pues está formado por células del cartílago, por condrocitos. Pues el próximo día que comáis pollo, fijaros en que el extremo del hueso del muslito, cuando comáis el muslito, pues termina en una cosa redondita, pues en una cabeza, ¿verdad? Casi como nosotros. Y en la ternilla, en eso tan suavecito, que no es hueso. Aunque si os fijáis en el hueso, también no es áspero, porque está recubierto por una membrana. ¿Os acordáis cómo se llama? Perihueso, periostio, ¿verdad? Pues se comunica al final, termina, se engrosa ahí, es el cartílago. Cartílago articular, porque es de una articulación. Cartílago articular. O cartílago hialino. Cartílago articular o cartílago hialino, formado por células vivas, es tejido vivo. Atención a esto, es tejido vivo. Tiene una particularidad, tiene varias particularidades, sobre todo funcionales, pero tiene una particularidad histológica. Pues resulta ser que son células vivas que, como todas las células vivas, requieren un aporte constante de nutrientes y un aporte constante de oxígeno, como todas las células, y también que retiren sus desechos, porque tienen un metabolismo celular como todas las células, ¿verdad? Sin embargo, el cartílago tiene una particularidad, y es que es avascular, sin vascularización, ¿vale? Cuando las cosas empiezan por A, es que no tienen avascular, no vascularizado, ¿sí? Si no está vascularizado, si allí no llega ningún vaso, ni a llevarle nutrientes, ni oxígeno, ni a retirar sus desechos, y son células vivas, aquí encontramos ahí un pequeño problema. Hay un pequeño problema, ahora lo veremos. Y cuando hablamos de alguna patología del cartílago, porque todo esto, el hueso tiene sus patologías, sus problemas. Aquí todo el mundo tiene problemas, pero que su cartílago también tiene sus problemas particulares, problemas del cartílago, el otro problemas del hueso, aquí todo el mundo tiene problemas. Ahora hablamos de eso, pero quedaros con esta idea, que es tejido vivo, que es avascular y que necesita que le alimenten, que le lleven oxígeno y que le retiren sus cosas. Extremos óseos, cartílago articular. Aquí tenemos el cartílago articular, número, aquí lo nombro, número 2. Ahí y ahí. Ahí y ahí. Para que el roce no sea tan roce. Espacio interarticular. Esto es muy simple. El espacio interarticular. ¿Cuál es el espacio interarticular? Pues anda, que es muy difícil. Pues el espacio entre la articulación, dentro de la articulación, esto. Esto es el espacio. El número 3. Eso es el espacio. Pues el espacio que hay entre los dos extremos óseos con sus cartílagos. Lo cual quiere decir, oiga, qué tontería voy a decir, pero lo cual quiere decir que hay un espacio, es que estos dos huesos no están así, que están así, pese a tener el cartílago, que con el trabajo, con la fuerza y con la carga, pues a lo mejor rozará más o menos, para eso está el cartílago, para que no se desgaste, pero no están así, ¿eh? Espacio interarticular. 4. Líquido sinovial. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el espacio? Pues en ese espacio hay un líquido. Eso es lo que hay ahí. Un número 4. El líquido. Líquido se llama así, líquido sinovial. Bueno, pues como es un blanco, transparente, en circunstancias normales. Claro, si hay una infección o lo que sea, pues ya coge otra tonalidad. Está formado sobre todo por agua, pues como todos los líquidos, ¿verdad? Ahí hay una función importantísima, ese líquido. Por un lado, es fácil de entender, tiene que amortiguar un poco las cargas que reciba de los dos extremos óseos, aunque llegan a chocar, pero bueno, amortigua un poco las cargas. Hace más cosas. Bueno, pues es fácil de entender también,
lubrica, es una especie de lubricante, pues para que esa articulación funcione mejor. Espérate, espera un segundo que estoy dejando aquí. Ya está, que se me había caído ahí una cosa. Y tiene otra importante función. Está formado, ya lo he dicho, sobre todo por agua. Y ácido hialurónico. Y células, aunque en muy poquita proporción. Su función, ¿sabes cuál es? Nutrir al cartílago. El cartílago es avascular, ¿sí? Pero algo le tiene que nutrir y algo tiene que recoger sus desechos. Pues se hace a partir del líquido sinovial. A partir del líquido sinovial, el cartílago está más lubricado, amortigua de alguna manera las cargas y nutre al cartílago. En ocasiones, cuando hay un traumatismo o una infección o lo que sea, pues hay mucho líquido. ¿Sabéis de qué estoy hablando, verdad? Es que se me ha puesto la rodilla así, pues es líquido. A veces simplemente el médico tiene que, bueno, meterse ahí con una aguja y extraerlo. Y dice, ay, ya qué bien, porque se me ha quitado el dolor, claro. O sea, que yo estaba comprometido, ¿verdad? Y le han quitado parte, pues simplemente eso ya quita el dolor. Pero además también se hace, pues, por si hay algún tipo de infección, se analiza, porque también se puede inflamar pues, por una infección. Bueno, pues por eso hay que sacarlo, analizarlo. Pero bueno, todas estas cosas son cosas del médico. Lo importante es saber que está bien. Mirad, eso es el número 4. El número 5 y el número 7. Este líquido, si lo dejamos ahí, ¿sabéis lo que le puede pasar? Que se nos va a derramar. Bueno, pues para que no se derrame ese líquido, hay unas estructuras aquí que se llama la cápsula. Del 5 me voy al 7, ¿eh? La cápsula articular. El 7. 7. ¿Qué es lo que hace la cápsula articular? Pues hombre, en primer lugar, mantener ahí dentro pues, el líquido. Fíjate, qué tontería. Si esta articulación se mueve, pues la cápsula pues tomará la forma que sea menester pues, para que no estorbe y para que le permita. En algunas articulaciones, esa cápsula, pues, por ejemplo, en la rodilla, en la parte de atrás, pues se engrosa de tal manera que casi es un ligamento, o sea, participa mucho en limitar los movimientos de extensión, de hiperextensión de la femorotibial. Aunque no sea ese caso, que es muy particular, en todos los casos también tiene funciones de eso, de limitar, de sujetar la articulación, para que nos entendamos, y de limitar ciertos movimientos. A veces se tiene que replegar para permitir determinado movimiento. Imaginaros, venga, la rodilla, que es una articulación muy grande y que todos la tenemos aquí en la mente. Pues cuando estoy en extensión, la cápsula por detrás estará estirada, pero por delante parece que sobra. Pero cuando estoy en flexión, cuando flexiono la pierna, ocurre todo lo contrario. Por la parte de delante estará en tracción y por la parte de atrás es que estará ahí arrugadilla, ¿no? Pues se tiene que replegarlo para no estorbar y para permitir aquel movimiento, vamos, que es muy laxa, pero muy fuerte. Os digo que en algunos casos, por ejemplo, en la rodilla, o aquí en el hombro, en algunos casos es muy poderosa y participa activamente y de manera muy importante en limitar los movimientos articulares. Esa cápsula, que entre otras cosas tiene que mantener ahí dentro todo lo que haya, el líquido, claro, si hay mucho líquido se inflamará. Estaríamos ante una itis, una cápsula itis. Eso es, capsulitis. ¿Por qué? Bueno, traumática, eso es médico. En médico, primero nosotros no sabemos si es una capsulitis o es que me ha picado un mosquito. ¿Y cómo se llama eso? Vaya usted a saber. Pero claro, saber encima por qué, eso mucho menos. Para eso está el médico. Remitámonos al médico siempre. Que él diga, eso es una capsulitis. Y además,
hemos sacado el líquido, lo hemos analizado y es que no se preocupe usted porque no hay ninguna infección. Así que, ¿cómo fue? Porque es que yo estaba tan normal y me dieron una patada en la rodilla y se te inflamó. Sí, en ese momento. Coño, pues mira, va a ser traumática. Pero eso que lo diga el médico. Fíjate que sencillo, ¿verdad? Que lo diga el médico. ¿Qué pasa? Está. La cápsula por dentro está tapizada. Bueno, por así decirlo. De una cosa que se llama, pues un tapiz. Claro. Se llama, vamos al 5. Vamos al 5. Al 5. Se llama membrana sinovial. Pues también está formada por células muy importantes, sinoviocitos A, B, C. Parece ser que unos pertenecen al sistema retículo endotelial, o sea, al sistema de defensa, ¿no? Con propiedades fagocíticas por de defensa, así de simple. Y otros lo que hacen es formar un nuevo cartílago y formar cosas ahí. Y otros pues son mezcla de ambos y todos al fin y al cabo vienen de una misma célula, pues cada uno se especializan, evolucionan más y una cosa depende para lo que se necesite y lo que se necesite. ¿Qué pasa? Esas cosas ocurren. Digo que esto es una articulación tipo, pero estas cosas hasta aquí están en más o en menos en todas las articulaciones, ¿cómo se llaman? Es las móviles o sinoviales o diastosis, eso es. En las semimóviles no, hay un cartílago aquí en medio. Y en las fijas, pues no hay ni cartílago, no hay nada. 5. El 7 ya hemos puesto, nos falta el 6. Vámonos al 6. En ocasiones, no están todas las articulaciones, en ocasiones, entre medias de esos dos extremos óseos, en el espacio interarticular, se interpone, bueno, pues un cartílago. No es este cartílago, porque este cartílago, ¿os acordáis? Hialino, tampoco es cartílago laxo. El otro tipo de cartílago que nos queda, el cartílago fibroso. Una cuña, lo que se interpone ahí es una cuña. Esa cuña se llama meniscos. Vamos a dibujar uno aquí por dibujarlo, pero mal dibujado, ¿vale? Muy mal dibujado. Ahora hablaremos del menisco. Vale. Pues esto es el número 5. ¿Qué es? Está formado por fibrocartílago y depende, en la articulación que esté, tendrá una forma o tendrá otra. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Vale. Es una cuña. Va a servir pues, para amortiguar golpes, tal, pero sobre todo va a servir para aumentar la congruencia articular. Mirad. Vamos a ver. Por ejemplo, tendría que buscar el número, pero no hace falta, ¿verdad? ¿Os acordáis de la cabeza humeral? Es muy grande. Esto solamente, la superficie articular de la glena es aproximadamente 1/3 de lo que es la cabeza. Es muy grande, ¿no? Pues si le quisiéramos, digamos que esta es una articulación muy poco congruente. Hay muy poca congruencia. En cambio, por ejemplo, oye, pues en esta es una articulación muy congruente. Fíjate, esto pero se mete ahí, es que hay espacio para que se meta. Tiene una muy buena coaptación articular. Eso es su nombre. Está muy bien coaptada. Si esto fuera así, bueno, pues no hay muy buena coaptación, no es muy congruente. Ahora, si yo lo cojo así, aquí sí. ¿A qué se entiende? Bueno, pues en ocasiones, por ejemplo, aquí no puede haber menisco porque, bueno, es la articulación más móvil que hay y el precio que tiene que pagar es que es poco congruente. Tiene muy poca estabilidad. Por eso se luxa con tanta facilidad. No es la que más se usa, hay algunas que se usan más. Así que hay que tener cuidadito con ellas. El menisco, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la congruencia articular. Vamos a explicarlo un poquito. De hecho, en la rodilla no hay un menisco, hay 2 en cada una. Para que lo dibujo y terminamos antes. Digamos que tiene esta forma, poco más o menos. Ya sabéis que mis dibujos son mis dibujos. Bueno, vale. Como un croissant. Si está en la parte de adelante, si la rodilla va para allá, bueno, pues
Esta es la parte de delante y esta es la parte de atrás. ¡Bah! ¡Qué simple! Pues están puestos los dos meniscos. Si le diéramos un corte transversal, vista superior, veríamos poco más o menos aquí. Aquí veríamos alguna cosilla que no la conocemos todavía, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Si la vemos en un corte frontal, a la mitad más o menos de la articulación, no veríamos esto. Lo que veríamos sería más o menos esto. Esto es lo que veríamos, más o menos. Esto para acá y esto para el otro lado. Estos serían los cuernos anteriores, el cuerno anterior, el anterior derecho y el cuerno anterior izquierdo. Y el cuerno posterior izquierdo y el cuerno posterior derecho. Lo ubicáis, la forma que tiene esta, y por el otro lado, pues tendría lo justo lo otro. ¿Por qué? Mirad. Vamos a hacer una clase de matemáticas, de las de antes. Vamos a ver, tenemos aquí una esfera. Y tenemos aquí un plano. ¿Cuántos puntos teóricos nos explicaron en el colegio? Esto es una tangente, ¿verdad? O una secante. Bueno, tangente. ¿Cuántos puntos teóricamente hablando, de esta circunferencia? Porque el hueso no es una circunferencia perfecta, ¿no? Ni mucho menos. Y el plano este tampoco, porque hace un poquito de inclina, un poquito de concavidad, ¿no? Pero bueno, teóricamente, en matemáticas, no estamos hablando de anatomía. ¿Cuántos puntos? Pues uno, ¿os acordáis? Un punto, nada más. Pero bueno, joder, es que no sé dibujar ni un uno. Pues es que no es grave. Uno. Bueno, todo el peso que esté recibiendo esta esfera lo tiene que transmitir a esa base solamente por un punto. Eso es muy lesivo, ¿eh? Ojalá lo pudiera ser esto, seguir siendo una esfera, ¿verdad? Y esto seguir siendo lo que sea, pero que en vez de por un punto, ese peso lo pudiera repartir por muchos puntos. Entonces el que diseñó esto, ahí pensando, se le ocurrió, coño, pues mete una cuña. Y metí una cuña aquí. Metí una cuña aquí y otra aquí, de tal manera que siguió permitiendo el movimiento de esa bolita y ya no era un punto de apoyo solo, ya no era solamente un punto, ya era, esto se metía mal, ¿verdad? Ya era un montón de puntos para sujetar la misma carga. Luego ya sería mucho menos lesivo. Si encima le ponemos cartílago a esto, y encima le ponemos cartílago a esto, y de maravilla. Pues esa es la función de un menisco. Articulaciones principales que suelen tener meniscos, pues la rodilla, ya lo sabemos, dos en cada una, así colocaditos, menisco externo, menisco interno, derecho. Menisco externo, menisco interno, derecho. Izquierdo. Hablaremos de ellos. Mira, estas, las ATM, articulación temporomandibular, aquí hay menisco porque tiene muy poca congruencia y además tiene movimientos, es una condílea, tiene dos movimientos en el espacio, ¿verdad? Flexión, extensión, pero también hace esto. Hay músculos para hacer esto. Tiene un nombre muy raro, los músculos que hacen esto, pero los hay. ¿Os acordáis? El esternón y la clavícula, esternoclavicular. Y, anda, que esta sí que es poco congruente, la articulación del acromion con la clavícula. Acromion clavicular, ahí hay menisco. ¿Sí? No tienen por qué tener esta forma, porque los movimientos son distintos. Ahí digamos que tiene una forma, bueno, pues poco más o menos vista desde arriba, sería más o menos así. Visto de lado, volvería a ser esto, pero esto más junto. ¿Sí? Si también se necesita por otro lado, pues en vez de ser así, pues sería así. Y aquí vendría un extremo óseo y aquí vendría el otro. De tal manera que sirve ahí en medio pues para... Esto es mecánica pura, si no mucho más. Ya está, ya sabemos. Vamos hablando. Pero que esto no está en todas las diartrosis, no está en todas las articulaciones, solamente en algunas.
Es cierto que incluso en algunas, sobre todo lumbares, en algunas articulaciones interapofisiarias de la columna, en algunas lumbares, pero no es lo habitual, no es raro, pero sí hay algunas formaciones meniscales, pero no son habituales, ¿eh? Pero que sepáis que si en algún sitio lo veis o oís hablar, anda, pues ahí hay una formación meniscal, hay un... Qué raro, este tío se ha equivocado. No, en ocasiones aparece. Vamos de tiempo. Vamos de tiempo muy mal. Músculos y tendones, venga, no los saltamos porque músculos ya sabemos, los tendones, pues ya hablamos de los tendones, pues ya está. Y son los que tienen que generar un movimiento, ¿eh? Porque al fin y al cabo la articulación, si no, no sería articulación, sería hueso entero. Pero como hay que hacer un movimiento, pues ¿quién lo va a hacer? En ocasiones la fuerza de la gravedad, en ocasiones el terapeuta de turno, pero lo normal es que lo haga uno mismo, mira, ¿eh? Un movimiento. Pues, ¿esto quién lo hace? ¿Los huesos? No. ¿Quién lo hace? Los músculos. Pues eso es para eso. También, cuando estos otros elementos tienen algún problema, los músculos toman ese trabajo y también lo hacen. No lo hacen muy bien, lo hacen mal porque no es su cometido, pero bueno, pues también lo hacen, pobrecillos. Pero tenemos que hablar aquí 2 minutos, a ver, menos, minuto y medio, del ligamento. ¿Qué son los ligamentos? Pues son unas estructuras muy parecidas al músculo que van desde un extremo al otro, el número 8, que lo que hacen es, mira, limitar. Muy fácil, sí, que muy fácil, me vais a entender de maravilla. ¿Cuál es la función del ligamento? Limitar el movimiento articular. Mira qué tontería. Esto es mentira, ¿eh? Esto es mentira porque esto no pasa, esto no es así. Bueno, pero aquí sí, aunque tampoco es muy bueno, pero para entenderlo sí. Mira, esto tiene que llegar aquí, a 90 grados, ¿vale? Y no llega más, en este caso es mentira, ¿eh? Algo lo tiene que limitar. Puede ser que lo limite los propios huesos, a lo mejor, porque en algunas ocasiones, pues, choca un hueso con otro y ya no lo dejéis más allá. Pero lo normal es que haya algo que lo limite, y ese algo es el ligamento. El ligamento no deja... Aquí está, esto es una articulación, ¿sí? Bueno, pues algo tiene que limitar este movimiento. Mira, lo puedo hacer un poquito, pero algo tiene que limitarlo, porque si no lo limita, se va a luxar. Para que lo tenga que limitar, y ya hablaremos más, y hablaremos de qué problemas nos dan los ligamentos y el hueso y tal. Luego, que esto vamos a seguir, esto para que tengamos una idea. Para que lo limite, necesita una cosa, no ser elástico. Un músculo sí, tiene cierta elasticidad, si tiene este tamaño, esta longitud, por supuesto se puede acortar, que pasa un músculo, y también permite cierta elongación, sin que se dañe. Si se daña, ya estamos ya un problema, pero permite cierta porque es elástico, El tendón no, el tendón nada, ¿eh? Pero el músculo sí. Pero el ligamento, y es lo más parecido que hay a un músculo, no, porque su función no es generar movimientos. No, su función es, mira qué simple,